Necesario tener nuestra Biblia en la mano y una vez teniéndola preparada, hermanos, pues les invito a que vayamos a la carta que Pablo le escribe a los Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Y le voy a pedir a la hermana Valeria, ¿ya tienes tu Biblia? Bueno, tú vas a leer los versículos del 12 al 14, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muy bien, hermanos. Sé, hermanos, que la alegría se contagia. Sé que algunos en este fin de año y esperando un nuevo año, pues es una costumbre para unos, para otros una tradición que se prepara la gente, hermanos, para pasar estos días, el último y el primero. Y nosotros, hermanos, por supuesto que como familia, como hijos de Dios, tenemos mucho por qué reunirnos esos días también. Quizás con otra mentalidad, y estoy seguro que con otra mentalidad. El darle gracias a Dios porque, pues por Él, hermanos, estamos viviendo esa noche del último día de un año que ya no volveremos a ver. Y esperar otro con muchas ganas de cumplir primeramente con Dios y juntos con nuestro Padre Celestial cumplir los propósitos que hacemos personales, pero también como familia. Y esto da lugar a que nosotros también nos contagiemos con esa alegría que el mundo nos hace sentir y oír que están presentes, que están vivos, que están festejando estos días, porque hay una efervescencia terrible. Ruidos por aquí y por allá, y cada uno con su pensamiento. El apóstol Pablo, con esto que leímos, él se preparó también de muy buena gana, de muy buena voluntad, con un propósito para cumplirse. Espero que los propósitos que hicimos, hermanos, que manifestamos en la familia, una de las cosas que yo les decía a mis hijos, a mis yernos, es que busquemos siempre la unidad y buscar siempre estar en paz, vivir en paz. Y para estar en paz en una familia hay que estar de acuerdo. Aunque haya puntos de opinión o algunas otras cosas que sean diferentes al propósito que tenemos, pero que lleguemos, hermano. Yo recuerdo hace muchos años que un locutor le pedían algo, le decían algo, dice: voy a ayudar, pero no estoy de acuerdo. Y eso, hermano, eso es bueno. Porque no podemos estar todos de acuerdo cuando hay una comunidad de más de dos. Bueno, pero quiero ayudar. No va con mi idea, no va con mi manera de realizar un trabajo, de pensar, de organizar más en la iglesia, pero voy a contribuir, voy a estar ahí. Y eso es lo que les decía a los hijos.
Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, está frente a la congregación, frente a la iglesia que él tanto amaba. Una iglesia, hermanos, espiritual. Una iglesia de la cual Pablo hablaba muy bien de ellos, porque se lo habían ganado, hermanos. Porque Pablo conocía perfecto el corazón de los filipenses. Y él los estaba ahora, con este propósito en mente, el apóstol Pablo, hermanos, los estaba invitando, los estaba animando, y yo lo veo también, hermanos, como que los estaba retando para que lo escucharan, para que ellos también se contagiaran del deseo del apóstol en base a un propósito que él había hecho. Y hablando de prepararse, hermanos, quiero ponerlo al apóstol como un atleta. Ni siquiera como un deportista, sino como un atleta, aunque es deportista, que está frente a la meta, que está esperando la hora de salida y a correr. Sea la distancia que esta sea. Pero, hermanos, no voy a hablar de mí, pero sí quiero, por la experiencia propia, que una de las cosas, hermanos, que uno debe de prepararse es para eso, para correr. Más cuando se corren 42 kilómetros. Se tiene que uno disciplinar en la alimentación, en preparar su cuerpo físicamente, hermano, su mente. La mente del atleta debe de estar preparada para lo que va a hacer. Y en este caso, hermanos, el apóstol Pablo él se preparó bastante bien, en todos los sentidos. Y el apóstol, hermano, les está diciendo a los hermanos, para que ellos sepan, hermanos, para que ellos estén enterados, para que ellos, hermanos, puedan vivir, experimentar con el apóstol lo que él está poniendo en sus mentes. Pero, hermanos, el apóstol Pablo se preparó, como le digo, como un atleta. Un atleta se prepara, hermanos, con mucha anticipación. Por ejemplo, nosotros para correr 42 kilómetros, la preparación era de 6 meses, día tras día, con mucha disciplina. Y, hermanos, el apóstol Pablo, como todo atleta espiritual, les está diciendo a ellos, mi preparación fue a conciencia. Dice el versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como por basura para ganar a Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo, el propósito de Pablo, la ambición espiritual de Pablo, hermanos, era parecerse al Señor. Y la meta de salida era esta, hermano. El apóstol Pablo estaba comenzando a seguir, a prepararse, y el objetivo o la meta de Pablo era asirse de la mano del Señor, de Cristo. Y el tema, hermanos, para hoy es buscando ser como Cristo. Y es un gran reto. Más allá, ni se compara en nada, solamente en el propósito de un atleta con lo que Pablo, hermanos, está tratando de llevar a cabo. Él quiere parecerse a Cristo en todos los sentidos. No quiere ser como. Atendamos esto. No quiere ser como. Quiere parecerse al Señor. Quiere acercarse más
a la imagen, a la vida, al trabajo, a la dedicación, a la santidad de Cristo. Y eso, hermanos, es bueno. Ojalá que nosotros en nuestros propósitos hayan sido entre ellos y los principales de parecernos más a nuestro Dios en santidad, en dedicación, en entrega, en amor los unos para con los otros, porque Dios, hermano, nos ha amado tanto al grado de dar a su Hijo Jesucristo. Y el apóstol Pablo, para parecerse, para acercarse más al Señor, todo lo que él tenía, lo puso en el bote de la basura. Esa es preparación. Todas las cosas que nosotros veamos como valiosas, todas las cosas que nosotros tengamos en un lugar muy especial, porque son especiales y merecen estar en un lugar donde honren nuestra casa, eso es bueno. Eso es, hermano, que algo se hizo para poder alcanzar esos premios. El corredor, hermano, el corredor comienza con querer ser un atleta, para experimentar el trayecto, la distancia que quiere alcanzar, pero también, hermano, quiere alcanzar un premio. Aunque en el camino, aunque en el intento, hermanos, haya muchos fracasos, pero sabe que la perseverancia en la disciplina y en el ejercicio físico, hermano, va a alcanzar un premio algún día. Y el apóstol Pablo dice, eso es lo que me estoy preparando. Lo hice, lo hago, y todas las cosas que probablemente al apóstol le estorbaban, y seguro que nos dejen claro que así fue, dice, porque todo ahora lo estimo como basura. Para el apóstol, hermanos, específicamente para el apóstol, en sus pensamientos, tener las cosas que ocupaba antes para la persecución de la iglesia, ahora para él son basura. Porque lejos de servirle, aparecerse o ser como Cristo era la persecución que le ayudaba ese nivel social, esa economía, para dedicarse, hermanos, día tras día en la persecución de la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo se encuentra con Pablo, le dice, Saulo, Saulo, en este caso todavía él era un hombre perseguidor de la iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar voces contra el aguijón, porque era un hombre que tenía conocimiento social, que tenía conocimiento académico, que quizás hasta le sobraba el dinero, la economía, hermanos, y conocía personas de alto nivel social a los cuales él pedía permiso, pedía cartas para no cesar de seguir, de perseguir a la iglesia. Y miren los cambios de alguien, hermano, que sabe, que entiende que Dios es, hermanos, la persona a quien nosotros debemos y buscar en parecernos más. Pablo perseguía a la iglesia, y el Señor Jesucristo, si persigues la iglesia, me persigues a mí. Ahora el apóstol Pablo, hermano, está buscando ser como el Señor Jesucristo. Pero para eso tuvo que dejar muchas cosas que le ayudaban, hermano, en el propósito antes de persecución o de perseguir a la iglesia. ¿Qué nos estorba a nosotros, hermanos, en este año que comienza? ¿Qué nos estorba? ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Cuáles son las cosas que guardamos tanto? Yo tenía, hermanos,
un montón de tropezos en mi casa. Y un buen día la señora se puso a ver y los tiró todos a la basura. Las medallas que logré en esto se escaparon porque estaban en otro lugar y porque hacen menos estorbo. Pero lo demás se fue y no me dolió, hermano. No me dolió. Es cosas materiales. Pero el apóstol Pablo, hermano, también se deshizo de muchas cosas que le estorbaban para alcanzar el propósito. Entonces, hermanos, una de las cosas que nosotros debemos de ver, hermanos, es que es una virtud del cristiano. Es una virtud no solamente de servir a Dios, no solamente de tener a nuestro Señor Jesucristo y recordarlo cada primer día de la semana. No solamente, hermanos, saber que Él, por Él, somos lo que somos ahora, sino, hermanos, poder acercarnos más a nuestro Dios. Que las cosas que nos impiden en nuestra actitud, en nuestro pensamiento, en nuestra manera de pensar, hermanos, se hagan a un lado y que nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Porque el reto es bastante interesante. El correr, el caminar en pos de Cristo, hermanos, es bien interesante. El apóstol Pablo, hermanos, hizo gala de sus virtudes, hizo gala de su voluntad de querer alcanzar, de querer buscar, de querer pensar, de querer ser como nuestro Señor Jesucristo. Y no escatimó esfuerzos, ni nada que se pudiera deshacer para cumplir con ese propósito. Hermanos, dice la Escritura y en el versículo 12, dice así: no que lo haya alcanzado en pos del Señor, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Mire, una de las virtudes de alguien, hermanos, que quiere alcanzar algo, debe de ser humilde, honesto consigo mismo. No es que ya lo haya alcanzado, pero sigo con ese objetivo, sigo con ese plan, sigo con ese propósito. Porque a veces, hermano, nosotros, yo creo que hemos tenido algunas experiencias al hablar, al compartir con otros hermanos cristianos, por supuesto, y dicen o nos dan a entender su sabiduría, que están por encima de otros cristianos. Hace saber, hermanos, en su conducta y hasta en sus palabras, hermanos, que están por encima de alguien o de otro. En el cristiano, a cualquier nivel de sabiduría de Dios, hermanos, debe de ser la persona más humilde, más sensata en sus pláticas, en sus comentarios. Porque hasta quedarse callados, hermanos, eso también es una enseñanza para los que los vemos con quienes participamos. En una reunión de mujeres, lo digo con confianza, no doy nombres, en Piedras Negras, hermanos, que fueron las mujeres de aquí de esta congregación, había varios hermanos predicadores, todos, y nosotros como oyentes, vamos a decirlo así. Y se le ocurre, porque fue una coherencia a un hermano predicador, y dice: vamos a dar dos textos. El último
último que lo diga de memoria para las paletas. Y mire las comparaciones. Y pues ahí estábamos y oímos eso, hermanos, esa competencia, así de esa manera. Después, hermanos, alguien se acercó con el hermano y dijo: no fue lo mejor que hiciste. Dijo: no, hermano, ahorita los junto para pedir perdón. Es que, hermanos, la vida del cristiano recibe sabiduría de Dios para poderla compartir. Pero entre más sabiduría el cristiano adquiere más humildad, adquiere más paciencia, adquiere más honestidad, aprende a compartir con todos, hermanos. Porque hay maestros que dan clases a la audiencia, pero clases también a los líderes de la iglesia, con una humildad que se percibe, que se escucha con atención y que se aprende. El apóstol Pablo dijo: y no es que ya lo haya alcanzado, todavía me falta mucho, pero el objetivo estaba en su mirada. El propósito ya lo había comenzado, y seguro, hermano, que el apóstol Pablo no cejó hasta parecerse al Señor. Dice el apóstol, después de esta narración a los filipenses, que él, hermanos, imitó a Cristo e invita a que lo imiten a él. Imítenme a mí como yo a Cristo. Se pareció tanto al Señor. Eso es lo que nosotros como cristianos, todos, hombres y mujeres, debemos de tener en nuestra cabeza. Humildad, pero siempre la fuerza y el carácter para parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Estaba con la iglesia que él más amaba, hermano, pero siempre ver que la meta para parecernos, para tomarnos de la mano del Señor Jesucristo, para alcanzar a Cristo, para parecernos más a Él, hermanos, va a haber en el camino muchos tropiezos, muchas dificultades. Pero, hermanos, nunca cesemos de, hermanos, buscar siempre parecernos al Señor. Y quiero reiterar eso, hermano. Aunque vengan los tropiezos, aunque vengan muchos fracasos, aunque vengan muchas dificultades, siempre, hermano, ahí está. Que nuestra idea sea esta. Porque en este año que comienza, hermanos, es un año que debemos de verlo con ojos, hermanos, de sí voy a poder alcanzar los propósitos que materialmente me hice. Porque hice pocos, porque hice propósitos para alcanzarse, y sé que con la ayuda de Dios y el grupo y la unión familiar los vamos a alcanzar. Aunque haya fracasos. Aunque en el intento, hermano, podamos llevar esos fracasos. Pero siempre con la intención en lo material de alcanzar lo que me propuse. Y en lo espiritual, siempre de la mano, hermanos, de Dios, para alcanzar lo que yo quiero. Y una de las metas y uno de los propósitos, hermanos, a largo plazo, por la distancia en el tiempo y la distancia de alcanzar, sería la vida eterna. Aunque mañana me vaya yo, hay que ver la vida eterna como eso, hermano, como un camino largo.
como una distancia la más larga para el atleta espiritual de alcanzar. ¿Para qué? Para disciplinarme, para aprender, para tratar de lograr paso a paso el camino que lleva al cielo. Pero nos vamos primero, hermanos, con el día a día, para poder alcanzar, cerrar, hermanos, en este año y ver cuáles fueron los propósitos materiales que alcanzamos juntos como iglesia, individual, como familia, pero también dónde voy, dónde me encuentro a la luz de las Escrituras, de mi recorrido, hermanos, hacia la vida, con honestidad. No, pues yo ya, si viene el Señor Jesucristo, que venga. Humildad, humildad, pero siempre, tratando de ser cada día más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el reto. El apóstol Pablo nos estaba frente a los filipenses porque les estaba mostrando este propósito personal. Porque, mire, hermano, no solamente, hermanos, el apóstol Pablo iba buscando un premio material por su disciplina en todos los sentidos como atleta. No, en los ojos del apóstol Pablo, el pensamiento, la idea del apóstol Pablo estaba más allá del premio terrenal. Estaba más allá. Hermano Jorge, lee por favor el versículo 20 y el 21 del capítulo 3. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Dónde basaba el apóstol Pablo, hermano, su meta? El apóstol Pablo no estaba buscando un premio terrenal. La ciudadanía del apóstol, hermano, estaba en los cielos. ¿Y la mía y la suya? ¿Cuál es la meta para alcanzar en este año? ¿Cuál es la meta, hermanos, para alcanzar la vida eterna? Es interesante lo que el apóstol Pablo estaba buscando en su momento. Dice la Biblia, mas nuestra ciudadanía, donde vivimos, donde estamos, en las ciudades del pueblo, en el lugar donde nos reunimos como iglesia. Como iglesia, hermanos, esa no es nuestro destino en la tierra. Y eso lo sabemos perfecto. Pero el apóstol, hermano, le está diciendo a los filipenses, no se olviden que vamos de paso. Y es necesario que nosotros, hermanos, no nos aferremos a las cosas materiales. Por eso lo que Pablo tenía en el sentido financiero y material, hermanos, lo echó al bote de la basura. Para poder alcanzarlo donde él estaba poniendo sus ojos. Esto se va a quedar. Y lo sabemos, pero hay que entenderlo de una manera personal. Hay que disfrutarlo, sí. Hay que compartirlo también. Pero que no nos ancle lo material en esta tierra. Es, hermanos, un propósito del cual nos podemos ir despojando ese pensamiento poco a poco. Y que sea uno de los propósitos personales y como iglesia. El buscar ser, hermanos, como Cristo en todos los rubros, en todas las cosas. Pero también, hermanos, dice la Escritura que va a haber
problemas. Miren, cuando nosotros, y digo nosotros porque éramos varios conocidos que nos juntábamos para salir de la meta iguales, por supuesto que eran unos más diestros, eran más eficaces, eran más fuertes que nosotros, que algunos de nosotros, y se adelantaban. Pero en el trayecto, hermanos, que se tenía que correr, que se tenía que alcanzar la meta de llegada, hermanos, había muchos que se quedaban en el camino, con calambres, por cansancio, porque su mente no les ayudó el pensar, llevo 10 kilómetros y voy agotado, me faltan 10, mejor no sigo. El apóstol Pablo, hermanos, dice esto, ¿no? en el versículo 14, hermana Raquel, si lo tiene, por favor. 3:14. Sí. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muy bien. Prosigo a la meta. Aun cuando haya cansancio, aun cuando haya desánimo, aun cuando nuestra mente ya no nos alcance solo para decir no más. ¿Quién me trae aquí? Hablando del atleta terrenal, del deportista. El apóstol Pablo, hermano, estaba preparándose, se había preparado, estaba consciente que el recorrido iba a ser duro, difícil, habría muchas contrariedades, había muchas debilidades física y mentalmente, pero él espiritualmente era el hombre más fuerte, era el atleta espiritual más fuerte. Aún cuando vengan las dificultades, aún cuando llegue el cansancio físico, moral o espiritual, yo prosigo a la meta. Porque el premio lo tendría. El premio lo gozaría. El premio estaba, hermanos, definido para todo aquel que llegara, que cruzara la meta. Y Pablo sabía. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él sabía, él tenía en su mente y había hecho el propósito de tomarse de Cristo. Iba a haber dificultades, sí, pero se había preparado para eso. ¿Cuándo son estas dificultades? Cuando uno ve, hermanos, que tengo problemas como cristiano, que tengo problemas familiares, que tengo problemas económicos, que tengo problemas de salud, que tengo problemas diversos, hermanos. ¿Cuál es la idea del cristiano casi siempre en general cuando esto sucede? Hay diferencias. Hay algunas cosas que están pasando en la iglesia, pero lo que está pasando en la iglesia, hermano, no es de muerte. La persona se desanima, el cristiano se desanima y lo primero que tiene en su mente es dejar la iglesia. Es definitivamente me voy. Eso por lo que ve. Hay otras cosas que se inventan. Hay otros argumentos. Hay otras excusas para poder dejar de servir a Dios como iglesia. O con la iglesia. Como le digo, son problemas financieros, problemas de salud. ¿Se cansa el trabajo? Sí, sí cansa. El trabajo secular cansa mucho. Más cuando hay un impedimento físico, una enfermedad. Pero la meta está allá. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús está en el cielo, está allá. La mirada puesta
en el infinito. El apóstol Pablo no estaba buscando, hermanos, un premio, como le digo, terrenal. Él quería salirse de esta tierra. Él quería, hermanos, hacer, imitar, contagiado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que después de la resurrección alcanzó la vida eterna. Él quería hacer lo mismo. Si en el ejercicio, hermano, de alcanzar a nuestro Señor Jesucristo de la muerte física, bienvenido. Ese es el verdadero cristiano. El que su propósito sea parecerse más al Señor. ¿Es difícil? Sí, sí es difícil. Pero ¿sabe qué? Cuando hay dificultades, hermanos, es cuando uno más fuerte debe de estar espiritualmente. Los atletas, hermanos, que corríamos 42 kilómetros, siempre nos invitaban a soportar o a sobrepasar una complicación o un estado de fuerza física, hermanos, que nos iba a alcanzar, que nos iba a saltar en un momento. Algunos a los 10 kilómetros, eso era cierto, no sé por qué el cuerpo hace eso o siente eso. A los 10 kilómetros o a los 30. Pero cuando uno llega a los 30, hermano, se quiere morir. Pero ¿sabe qué, hermano? No deja uno de trotar y siente, por lo menos yo así lo sentí, para ver que el apóstol tenía mucha razón en lo que estaba diciendo. Por supuesto. Cuando uno se siente desfallecer, siente ganas hasta de volver el estómago, porque va totalmente deshidratado. Dice, aguanten, troten, caminen, no paren, no quieran regresar, no digan por qué estoy aquí, no piensen negativamente, porque, ¿saben qué, hermano? Viene un segundo aire, hablando físicamente. Se siente el cuerpo como que salta y empieza uno otra vez a tomar fuerzas, no sé por qué. Solamente nos explicaron eso, pero no nos explicaron las causas que hace eso. El apóstol Pablo estaba decidido a alcanzar el propósito que tenía en mente. Y eso, hermano, eso, yo pienso ahora que Dios nos dotó de una fuerza sobrenatural. En este sentido, porque cuando nosotros nos proponemos hacer algo, lo vamos a hacer. Lo vamos a lograr. Esto puede ser bueno, pero también puede ser malo. Mire, y le voy a decir por qué. Porque Dios, hermanos, cuando nos creó a su imagen y a su semejanza. Dios tiene la capacidad de amar, de ser paciente, de ser proveedor, de no dejarnos caer, hermanos, en el sentido material, de no dejarnos caer en nuestro pensamiento, en nuestra mente, porque somos hechura suya, porque somos, hermanos, hechos por Dios. Solamente que nosotros en ocasiones nos desanimamos, nos decaemos y decimos no más. Pero el ser humano, hermano, está por encima de todo lo creado de Dios. Y tenemos una fortaleza tremenda que el mismo Dios nos dice la Biblia, hermanos, que dice que le sopló a la figura de Adán. Y ese soplo es un soplo de vida, es un soplo de alcanzar, es el espíritu emprendedor del ser humano. Nosotros, hermanos, tenemos esa capacidad, nada más que no la ponemos a veces a trabajar. El apóstol Pablo otra vez decía, y prosigo a la mente, esto es, nada me va a distraer en el propósito. Y
Es algo, hermanos, que nosotros vemos como, miren, cuando Lot se apartó de Abraham, dice la Escritura, hermanos, que se fue tomando las tierras mejores, las del borde, las de las riberas del río Jordán, y fue y terminó hasta Sodoma y Gomorra. Hermanos, allá tuvo una vida tremenda, fueron prisioneros y luego, hermanos, fueron liberados por Abraham, y porque Dios había decidido, esto es, traer, desaparecer Sodoma y Gomorra. Cuando los ángeles llegaron por Lot, dice la Escritura, hermano, que el requisito para poder salir con vida de esa situación, dijo, no voltees hacia atrás. No voltees. Y las consecuencias, hermano, de voltearse atrás y dejar el propósito, hermanos, es dejar una casa construida a medias, es dejar un carro que se nos acabe, es dejar las cosas que podemos terminar, pero por lo que sea no las terminamos, y no es por falta, hermanos, a veces, sino es que es desaliento, es flojera, es destiempo, hermanos, y no terminamos lo que comenzamos. Cuando Lot sale, hermanos, apresuradamente con Abraham de estas ciudades, dice la Escritura, hermanos, que la esposa de Lot volvió hacia atrás, hermanos, y se hizo estatua de sal. Para atrás, dice Pablo, no, prosigo. Lucas, hermanos, allá en el capítulo 9, versículos 57 al 62, narra, hermanos, lo que el Señor Jesucristo le dijo a 3 personas. Alguien quería seguirlo, y el Señor Jesucristo dice, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. El Señor Jesucristo fue honesto con este hombre, me quiere seguir en esas condiciones, vente. El otro le dijo, quiero seguirte, Señor. Sí, pero nada más que tengo una hacienda y voy a conocerlo. Otro le dijo, sí, voy contigo, Señor. Pero deja que vaya y que atienda a los que están en mi casa. Y el Señor Jesucristo dijo, el que alguien que tome el arado y voltea hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Los que conocemos de esto, quizás el hermano Toño también conozca esto, cuando uno trae la yunta, hermanos, tiene que poner su vista no en otra parte, allá, porque unos vamos dirigiendo la yunta o el par de animales o de bestias que van tirando del arado, y llevamos en una mano la rienda y llevamos en otra mano la vara, para motivar a la yunta que siga trabajando. Y el peón o el campesino va abriendo el surco, el arado, hermano, y el campesino va por entre el surco. Si se descuidan, hace el surco todo chueco, no va como debe de quedar, por varias razones. El surco debe de quedar derecho, porque el sembradío debe de salir como una raya, que no le estorbe a la otra mata de lo que se siembre y a la otra de este lado. Debe de ser derecho. El arado es sinónimo, por lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas, es sinónimo de caminar derecho, de caminar recto, para hacer las cosas bien. El apóstol Pablo tenía su mirada en la meta, prosigo a la meta, por encima de todas las dificultades, por encima de todos los problemas, por encima de todas las necesidades, por encima de todo lo que quiera estorbarme en la vida. Aún cuando venga la oposición, yo prosigo.
Cuando Nehemías, hermano, se propuso levantar los muros de Jerusalén, los extractores, así se dice, no, extractores, exhactores, sí, o los contrarios, los que estaban en contra de Nehemías, hermano, dijo: si se sube una zorra, lo que están haciendo ustedes se los va a cruzar. Y Nehemías siguió con su propósito. Aunque venga la oposición, en cuanto a nuestra carrera, tras parecernos más a nuestro Señor, sigamos a la meta. ¿Cuántos problemas económicos habremos de tener? ¿Cuántos problemas de familia, hermano, tendremos o ya estamos sufriendo ahora? ¿Cuántos problemas, hermano, de persecución por ser cristiano? ¿Cuántos problemas económicos tenemos? ¿Cuántos problemas de salud? Sigamos a la meta. Hemos comenzado ya un nuevo año. Gracias a Dios. Y muchos no lo podrán decir, hermano. Gracias a Dios. Necesitamos, hermanos, seguir con esa convicción que tienen los hijos de Dios de alcanzar la eternidad. Es largo. Es muy largo. Puede ser muy cansado. Puede haber momentos difíciles, como uno tiene que reiterar, uno tiene que enfatizar en que en nuestra vida como cristianos, camino a la vida eterna, va a haber muchos problemas. Pero nada se parecerá, hermano, a la gloria eterna. Este año, que sea mejor, que sean propósitos, hermano. No tanto, no mucho. Nomás hay que visualizar cuáles puedo cumplir. A corto, a mediano o a largo plazo, en el sentido material. Pero que el propósito, hermano, de alcanzar la vida eterna sea ese. ¿Dónde está la vida eterna? En el cielo. ¿Dónde está el cielo? Si lo medimos, hermano, si pudiéramos medirlo literalmente, ¿qué tanta distancia tiene el cielo? Si pudiéramos, hermanos, visualizar dónde voy a estar antes de que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. ¿Qué va a pasar conmigo en la antesala del cielo? Porque esa es nuestra idea. ¿Vas al cielo? No, pues quién sabe. No, sí, voy para allá. Porque en el Hades, hermanos, hay dos personajes. Allí en la antesala de la gloria, la antesala del cielo, la antesala de la vida eterna, hermanos, y en la antesala del infierno. ¿Cuál es nuestro caminar? Me gusta la conducta, la preparación del apóstol Pablo, pero también, hermano, me gusta, me encanta verlo, leerlo, visualizarlo, entenderlo y ver, hermanos, dónde está ahora, en qué condiciones está a Lázaro, al que está en el seno de Abraham. Me encanta verlo. Me encanta que él está ahí descansando. En el diálogo que tiene el que está en el lugar de tormento con Abraham, hermanos, Lázaro no abre su boca. Lázaro no está escuchando el diálogo. Y seguramente que si fuera un asunto humano, hermano, sería gracias a Dios porque usted ahí. Y si hay que ver la vida de Lázaro antes de que muriera, hermanos, usted ya la conoce. Entonces hay momentos difíciles, pero
Por eso estamos en esta carrera espiritual. Por eso estamos, hermanos, en pos de las promesas del Todopoderoso. Por eso estamos. Si no, entonces, hermano, esto no tiene sentido. Si no estamos buscando eso, no tiene sentido ser cristiano. Y no le invito a que deje de servir a Dios, sino que lo reto a que seamos mejores cada día, como hijos de Dios. Que este sea un año diferente para la congregación de reserva. Que sea diferente en todos los sentidos. Que las cosas que nos separan por X motivo se borren de nuestra mente. Que las cosas que a veces contrariamos es más, hermano, sin argumentos, ya se borren. Que podamos compartir los días y la comunión los unos para con los otros, hermanos, con alegría, con risas, con buenos momentos, con excelentes días, con excelentes propósitos juntos, hermanos. Pero que todos prosigamos a la meta de parecernos cada día más a nuestro Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos, para ir de la mano este año. Así, vamos a pensarlo físicamente, vamos a pensarlo materialmente, que todos vayamos de la mano y que podamos entonar ese himno que se entonaba allá en los salmos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. No le parece así grandioso. Que tengamos diferencias en hacer algunas cosas, pero siempre hay historia. No me gusta eso, pero voy a ayudar. No quiero, no tengo para hacerlo, voy a buscar los medios para ayudar a la iglesia en todos los sentidos. Que Dios nos bendiga, hermanos, para que sea una